Y les damos la bienvenida entonces a esta clase, esta masterclass, que es parte de un gran tema que estamos trabajando aquí con Roxana Ríos, que está por ahí, que estamos generando una producción súper internacional, Roxana, ¿no? Internacional. Chile, México, donde tendremos la oportunidad de hacer un curso. Y yo les voy a contar un poquito mientras la gente se va anotando y se va entrando. Yo les voy a contar un poquito sobre cuál es el propósito también de están viendo, ¿no es cierto? ¿Están viendo el curso? Aquí cuéntenme si sí o no. Sí, se ve. Listo, muchas gracias, Lía. Y entonces estamos haciendo un curso. Vamos a hacer un curso que, miren, yo llevo ya 11 años en mi escuela de biogeometría y este es un curso que yo creo que es uno de los cursos más interesantes que hacemos durante el año. Esto lo hacemos por lo menos una vez al año y esta vez nos tocó hacerlo presencial y hacerlo presencial en la tierra donde hay un conocimiento tan vasto del proceso y del fenómeno de la muerte como en México. Para mí es un gran honor. Entonces tenemos la oportunidad de hacerlo presencial y online también para aquellos que quieran. Y este curso de la Maestría de la Muerte es un curso que además les tengo que contar, a la gente que lo ha hecho por ahí conmigo, tiene muchas cosas nuevas, actualizaciones, renovaciones, y parte de la información que vamos a ver hoy día también tiene que ver con esto. Y entonces el curso tiene que ver con el arte sagrado del buen vivir y el buen morir, porque vamos a ver que es exactamente el mismo fenómeno que se va repitiendo y se va reinterpretando y entrelazando. El gran tema de la muerte, aunque no lo crean, que yo creo que es parte de uno de mis temas como terapeuta, es enfrentar el proceso de la muerte como algo natural y creo que es lo más sanador que podemos hacer, enfrentarnos a algo que es inevitable. Y la muerte no es solo tuya, sino que la muerte de tus seres queridos. Y eso es un gran tema que en Latinoamérica parece ser un gran tabú, cosa que no pasa en otras culturas como en Oriente, etcétera. Entonces, nosotros, ¿qué queremos hacer con este curso? Queremos darles la información global de mucha fenomenología que está rodeando el tema de lo mortuorio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? La comprensión profunda del fenómeno desde diferentes líneas. Vamos a ver para los chamanes, para la ciencia de la neurociencia, para la ciencia de la física cuántica, para la información de los grandes también conocedores del proceso de la muerte, como es la medicina tibetana, ¿m? El budismo tibetano, y también las culturas como la egipcia, ¿qué nos decían sobre la muerte? Los griegos también tienen mucha información. Y obviamente la información de la cultura mexicana, con el Mictlán y todo el proceso de los 9 mundos, ¿no? Del 9 mundos subterráneos. Vamos a ir despejando, desmitificando, procesando la información de síntesis para generar habilidades prácticas. Esto es lo importante, protocolos específicos para ayudar al buen morir a otras personas y a ti mismo. ¿Qué podemos hacer en el enfrentamiento de la muerte? Los signos. ¿Qué podemos hacer en una cama con una persona moribunda? ¿Cómo podemos entregarle información al acompañamiento? ¿Cómo podemos yo en lo interno procesar todo este dolor, procesar toda la emoción que aparece en el momento de la muerte? Y finalmente también la sanación personal tiene que ver con el proceso de la superación de las muertes no procesadas, los duelos no procesados que han estado ahí en el inconsciente generando muchos cortocircuitos. Finalmente, el gran tema es el servicio compasivo, es la capacidad de ofrecer esa contención emocional no solo al otro, sino que a mí mismo. Y esto es parte de los grandes objetivos que vamos a hacer. En este curso, que es el sábado 25 y el domingo 26, vamos a generar muchos procesos de entendimiento. Vamos a tener
yo les tengo que contar, este curso es eminentemente, no solo la información, porque hay mucha información con esto, No solo la información, hay mucha información. sino que también, acuérdense que tienen los micrófonos abiertos, por favor, si los pueden cerrar. Y tiene que ver con la comprensión a través de vivencias, a través de, de protocolos que vamos a vivir. O sea, vamos a tener dinámicas que van a hacer que el proceso de la muerte sea realmente un tema superado, no solo en el término de las muertes, de los duelos no procesados, ¿no es cierto?, sino que también el miedo a la muerte. Ese es un gran tema. Para mí es muy importante que la gente salga de este curso sin este terror, este pánico a la muerte. Y cuando digo la muerte, no solo de uno, sino que de tu gente querida, digamos. El tema que vamos a ver durante el proceso del acompañamiento consciente, el apoyo familiar, la práctica del POWA, del buen morir. El POWA es el arte del buen morir para la medicina tibetana. Vamos a entender el proceso del manejo del dolor. Vamos a reinterpretar en la muerte también en la maestría de las transformaciones. Porque la muerte no es solo el morir del cuerpo físico, sino que también el morir de las relaciones, el morir de las etapas. Vamos a ver cómo las etapas, los septenios, los retornos de Saturno, los grandes procesos fisiológicos, los grandes procesos psicológicos y los que estamos viviendo actualmente, que es una gran muerte generalizada de un sistema de creencia que se está acabando. Eso también está dentro de este gran curso. Las muertes simbólicas, los septenios, el orgasmo como el proceso de la pequeña muerte, la muerte del ego, entre otras técnicas, temas y procesamientos que vamos a ver. Yo los quiero dejar invitados a la metodología de este curso. Es una metodología de círculos, vamos a tener enseñanza vivencial en el proceso. Y estamos llamando a toda la gente que está en un proceso de duelo, a los profesionales de la salud. Nosotros hemos hecho mucho el tema de la muerte. Llamamos a los profesionales de la salud, no solo a los médicos que trabajan en paliativos, a las enfermeras, sino que también a todo este acompañamiento. Hay gente que se dedica especialmente, que son las dulas de la muerte, así como hay dulas de la vida, hay también dulas de la muerte, a terapeutas, facilitadores, a buscadores espirituales y obviamente a cuidadores familiares. Eso es el ideal de la gente, pero en realidad es un curso abierto a toda persona. El curso, el nivel técnico o el nivel de profundidad que haya en ese día va a depender del grupo humano que se va a congregar estos días 25 y 26 de octubre, porque eso va a dar el tono de la profundización. Nosotros tenemos muchísima información. Les voy a también a, a pedir también aquí ahora, terminando esta masterclass, que me digan cuáles son los temas que les gustaría tocar específicamente, porque también los podemos integrar dentro del proceso de la gente que quiera asistir a este curso. Em, la información práctica aquí está, la ubicación vamos a hacerlo en Ciudad de México y, espérense, esto es importante, la coordinación, aquí está nuestra querida Roxana Ríos, vamos a dejar que haga si quieres decir algo, Roxana, te invito a que digas algo. Aquí está el teléfono y el mail donde ustedes puedan obtener la información de los precios, la modalidad de inscripción y todo. No sé si estás por ahí, Roxana, ¿quieres decirnos Acá algo? estoy, ¿Dónde estás, Roxana? ¿Qué aquí estoy con tal? una pantalla verde atrás, fácil de identificar. ¿Cómo Bien, estás, bueno, Roxana? muy bien, gracias a Dios. Hola a todos, a todas. Bueno, pues para mí es maravilloso poder recibirlos a todos, a todas en línea, en presencial. Em, Va a ser un curso mágico, lo sé. Eh, Tendremos a Juan Pablo aquí por primera vez en Ciudad de México, además con este tema precioso que, como lo he dicho tantas veces en el programa, todos deberíamos de tener más conciencia de esto y aprender un poquito más.
A mí me tocó estar con mi papi hace 2 años, y poco sabía, y lo poco que sabía era lo que había aprendido en el mismo programa, ¿no? De los invitados que así me iban diciendo cositas, el maestro Soquei y todo. Pero me hubiera gustado tener un curso así para poder acompañar mejor y estar más preparada, ¿no? Entonces siempre va a haber alguien a tu lado y también nosotros, pues algún día vamos a cruzar y como dice Juan Pablo, también el proceso de la muerte es el proceso de las muertes que vivimos cada día y de las muertes que tenemos como seres humanos que debemos de soltar o despedirnos de gente, de cosas. Así que bueno, pues esto es contenta. Gracias Lía y gracias Pablo por todo este movimiento que están haciendo aquí y Ujú. seguro que va a ser muy lindo. Y fíjense que lo que dices tú, Roxana, para mí es la clave, ¿no? La muerte todavía sigue existiendo en este plano porque nos impulsa a desarrollar el desapego. Entonces, el gran tema que hay detrás del tema de la muerte no es solo la transformación de la vida hacia otro estado de conciencia, sino que en sí mismo, quiero que entiendas que tú has muerto muchas veces en tu vida. Has tenido muertes psíquicas. Y el gran tema es que los seres humanos nos quedamos pegados en esos pensamientos obsesivos o en esos lugares comunes o en esas creencias que simplemente tenemos que dejar morir. Entonces, uno de los grandes temas, aunque no lo crean, es que los mismos procedimientos que se usan para el buen morir de una persona física son los mismos procedimientos que podemos hacer para el buen morir de nuestras partes psíquicas que tienen que ser enterradas. Y eso es sumamente importante porque si no aprendemos a morir, no aprendemos a renovarnos. La renovación y la reestructuración de la psiquis tiene que ver con aprender a soltar. Yo creo que a todos nos han dicho aquí en este curso que tenemos que soltar el pasado, soltar las expectativas, eh, soltar esos espacios y esos tiempos que vienen obsesivamente una y otra vez, ahora que estamos en un tiempo de eclipse. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchos de los movimientos astrológicos de este año han sido que cosas muy antiguas de su pasado han regresado. O sea, no sé si han tenido la oportunidad de entender esto. ¿Qué significa eso? Que vuelven a ser revisados para ser soltados finalmente. Pero el tema es que no tenemos una mecánica para soltar. O sea, todos saben que hay que soltar el pasado, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso, el segundo, el tercero? ¿Cuáles son los procesos? Fíjense que es exactamente lo mismo que el buen morir. Soltar el pasado tiene que ver con ese protocolo. Entonces, es una de las cosas que vamos a practicar también. ¿Cómo podemos dejar morir las creencias que nos impiden entrar en otra vida, en una renovación? Y yo les tengo que decir algo. Es imperioso que podamos soltar el pasado, porque estamos a punto de hacer un cambio dimensional en en todo cuento. Y yo les tengo que contar algo que no lo vean desde la parte macabra de lo que voy a decir, pero van a haber muchas muertes, muchas. O sea, vamos a ser enfrentados al proceso mortuorio. Y cuando digo mortuorio, no solo de la muerte física de los seres queridos o de tu caso, de nosotros mismos, sino que van a haber muertes se van a morir imperios, se van a morir procesos psíquicos, percepciones sobre la vida, que si no aprendemos a tener el buen morir, vamos a sufrir mucho. Y vamos a sufrir mucho por el apego a incluso los viejos y conocidas enfermedades y las enfermedades y obstáculos que nosotros preferimos cogernos de eso obsesivamente que dejarlos soltar y entrar a una nueva dimensión. Esa es lo máximo. Perfecto.
Vamos, ¿les parece? Vamos a empezar con la masterclass. Ustedes están aquí. Vamos a ver varios temas bien interesantes. Estos son temas colaterales que siempre aparecen en los cursos y son temas que vamos a tratar de hacerlo lo más pronto, lo más rápido posible, manteniendo obviamente un ritmo para que ustedes puedan, en algún momento yo voy a abrir los micrófonos para que ustedes empiecen a hacer algunas preguntas sobre temas muy interesantes y uno de los temas principales que los que quiero compartir es nuestro, aquí vamos a ver, dejar de compartir, vamos a ver aquí. Mm, yo les voy a contar, espérenme que tengo aquí como 1000 cosas. Muestra de la muerte. Eso. Muy bien, entonces, no sé si alguien quiere un segundo compartir algo sobre el curso que vamos a hacer online o el curso presencial. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Uno, dos. Isabel, creo que te va a hacer una pregunta. Isabel, ¿no? Tres, ¿no? Al agua, entonces, gracias. Gracias por su interés. Vamos a continuar entonces. Ya, como nadie me preguntó, vamos a continuar. Están viendo, ¿no es cierto? Lía, sí, cuéntame si están viendo. Sí, Sí, se ve bien. se ve bien. Aspectos desconocidos de la muerte, un viaje humano, científico, filosófico, el enigmático proceso de la muerte. ¿Qué es lo que vamos a ver? Uno, no sé si sabían esto, pero cuando uno muere en paz. ¿Sabían eso, no? ¿Sabían que cuando una persona entra en el dolor máximo, llega un momento, en el momento de la muerte, donde se produce algo que es hermosísimo? Aquel sufriente entra en un espacio de paz. Y si ustedes han tenido la oportunidad de acompañar a alguien, van a ver que empieza a generarse un rictus, que es una pequeña sonrisa, es una sensación de tranquilidad. Y hoy día les voy a hablar sobre la sensación de la tranquilidad desde los aspectos más neurofisiológicos y tiene que ver con estas experiencias cercanas a la muerte. Hace muchos años se murió una paciente, eh, tuvo un paro cardiorrespiratorio entre medio de la vi un mes y un mes después la vi de nuevo y entre medio de eso, en ese mes, esa persona tuvo un paro cardiorrespiratorio y ella me cuenta que estuvo muerta 9 minutos. Que es muy improbable porque una hipoxia de 9 minutos puede generar un daño cerebral, ¿no es cierto? Entonces, no, increíblemente, ella sale de este proceso cercano a la muerte sin hipoxia, o sea, sin daño cerebral. Y ella me cuenta un fenómeno. Obviamente yo el chisme me encanta, y este chisme de la muerte más todavía, y le digo a ella, cuéntame cómo fue el cuento, y ella me dice, sí, vi el túnel, vi la luz, vi los ancestros, todo lo que me cuentan en aquellos libros, no sé si ustedes han leído algunos libros, La vida después de la muerte, etcétera, etcétera. Pero lo que más me impresionó, Juan Pablo, fue la sensación que me acompañó durante todo el proceso, ingravidez moral. Miren qué linda palabra. Miren qué frase. Descubrí que en todo el proceso había una paz infinita y la paz de el no juicio. Descubrí que no había juicio. La ingravidez moral es la experiencia de entender que en el otro lado el alma solo experimenta, no se equivoca. El alma no se equivoca, experimenta. Literalmente me dijo esto esta mujer. Y empecé a entender un proceso. Entonces yo me metí mucho a ver qué es lo que había ahí. Y descubría, por ejemplo, el físico Gregory Hammond. Y aquí les voy a contar algo. Lo que les voy a contar aquí tiene que ver con investigadores que son muy especiales. No sé si ustedes tienen por ahí, conocen a anestesiólogos. Ubican a los anestesiólogos, ¿no? En la medicina, los anestesiólogos son los más locos de todos. ¿Ah? Eso lo han probado todas las sustancias habidas y por haber. Son unos psiconautas, ¿no? Y los anestesiólogos son expertos en este tema
porque uno de los temas del dolor, ¿no es cierto? El manejo del dolor en la muerte, en la agonía, el manejo de los famosos parches de morfina, etcétera, etcétera, tiene que ver con el proceso de que la persona que está en el proceso de la muerte no tenga dolor. Acuérdense que están con los chicos, chicos. ¿Alguien tiene su micrófono abierto, por favor? Mm, ahí sí, ya. Entonces, lo que les voy a mostrar es lo siguiente. En el proceso mismo de la muerte se ha descubierto que eh, hay estructuras en el cerebro que son nanométricas. ¿Qué son los nanométricos? Son estructuras muy pequeñas, son microtúbulos que tienen que ver con las reacciones, que ya estamos hablando a nivel molecular, las reacciones cuánticas. Estamos hablando ya del cerebro cuántico. Y se ha descubierto que se produce una hiperactividad cerebral. En el momento de la muerte, entramos a una hiperactividad cerebral. ¿Cuál es la hiperactividad cerebral? Nosotros, no sé si han oído hablar de las diferentes frecuencias que estamos los seres humanos. Nosotros normalmente estamos en una frecuencia que se llama beta, ¿no? Nosotros en la frecuencia beta, que es la frecuencia de la vigilia, es una frecuencia alta. Y cuando hacemos una pequeña relajación entramos en alfa y luego entramos en delta y en zeta, que son frecuencias mucho más bajas, cuando estamos en meditación profunda. En el momento de la muerte se produce una hiperactividad del gamma. Gamma es la frecuencia beta a la máxima expresión. Entonces, una de las cosas más interesantes es que se produce, según los científicos, una dilatación del tiempo. La persona en el momento de la muerte se expande en la conciencia temporal. Se dice que durante el momento de la muerte el estrés del cerebro genera una hiperactividad de glutamato. Ubican lo que es el glutamato, ¿no? Todo lo que es glucosa es en el fondo energía neurológica. Imagínense que en el momento de la muerte explota el glutamato, que es un neuroactivador a la máxima expresión. Todo el glutamato de tu cuerpo inunda tu cerebro, entonces tu cerebro entra en una hiperactividad. Esta hiperactividad genera lo que llamamos nosotros una hiperpercepción de la realidad. O sea, el muerto, miren qué lindo el proceso que nos están diciendo. El muerto, la persona que está entrando en la muerte, está en el momento de mayor vigilia y de mayor conciencia durante toda su vida. Y eso es lo que han podido captar la neurociencia a través de la investigación de los procesos neurológicos en la muerte. La cascada bioquímica que empieza a ocurrir ahí es tremenda. La hiperactividad del glutamato genera que el cerebro, que generalmente nosotros vamos como activando un área, activando la otra, alternando áreas durante la vida, en el momento de la muerte se produce una hiperactividad completa del cerebro. Los dos hemisferios entran en sincronicidad y entonces los neurólogos dicen, ¿no será que esa persona está entrando en una especie de hiperconciencia? Miren qué interesante. ¿Qué ocurre en esta hiperconciencia? Empiezan a ocurrir procesos súper locos, porque lo que nos dice la ciencia es que la hipoxia cerebral, o sea, la falta de oxígeno, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que nosotros tenemos una persona que muere cardíacamente, pero también después del encefalograma, el electroencefalograma sigue generando un proceso y después hay una muerte cerebral. Pero antes de de la muerte cerebral, estos colapsos, ¿no? Iónicos, miren, el colapso iónico, se genera una hiperactividad del calcio, se genera un estrés oxidativo y finalmente la pérdida del ATP, ¿no? El ATP es la molécula que es como la gasolina, por así decirlo, de la célula. Entonces la gasolina se va y la célula muere, genera la apoptosis, se llama. Pero lo más interesante es que este glutamato masivo, esta endorfina, y aquí miren qué lindo,
se produce un fenómeno tremendo. La persona que estaba en el dolor máximo empieza a generar endorfinas y opioides y entra en un estado de conciencia alterado de tremenda anestesia. Entonces los científicos nos dicen, a pesar de la agonía y el dolor de la agonía, entramos en la paz. Hay un proceso de relajación y un proceso de anestesia global del cuerpo, junto a un proceso de hiperclaridad. Y aquí viene una cosa que yo les quiero contar, porque tiene que ver con la activación de una molécula que se llama dimetriltriptamina. No sé si la habían oído hablar. Yo creo que sí, porque está muy de moda el famoso ayahuasca, ¿no? La ayahuasca es una, es una doble planta, una enredadera junto a una planta rastrera que se hace una mezcla, ¿no es cierto? Este yagé o ayahuasca, lo que hace es que genera una hiperactividad de la DMT. La DMT es una molécula que se segrega acá en una glándula que se llama, para los médicos se llama epífisis, para nosotros se llama pineal, y ahí empiezan las cosas a activarse. La actividad de la pineal en la muerte es clave. Ese es el momento en donde se ilumina y se empieza a segregar por todo el cuerpo la DMT, la dimetriltriptamina. O sea, es como si literalmente tuviéramos un viaje de ayahuasca. El viaje más importante de ayahuasca lo vas a tener en el momento de la muerte. Son endógenos psicodélicos muy potentes y les tengo que contar un secreto sobre la dimetriltriptamina. Ahí están viendo la molécula. La dimetiltriptamina está en todos los seres, activa en las plantas, en los animales, en tu gato, en tu perro, qué sé yo, excepto en los humanos. ¿Sabían eso, no? Porque en el momento en que se segrega la dimetiltriptamina aquí aquí en el cerebro, en la pineal, y por eso la pineal era tan importante, se segrega, viene otra actividad, una enzima que se llama monoaminooxidasa, MAO. La monoaminoxidasa descompone inmediatamente la DMT en el cuerpo. Les voy a contar otro secreto. La monoaminoxidasa en la naturaleza casi no está presente, pero en el cuerpo humano sí. Y les voy a contar otro secreto. La monoaminoxidasa es una enzima que generalmente se segrega en el hígado. Y por eso es tan importante el hígado. En la medicina china, yo creo que es el órgano más importante porque el hígado es nuestro gran reservorio emocionalmente de las rabias. Entonces, lo que nos dicen los médicos, un médico, Stuart Hameroff, un gran investigador, dijo, me voy a atrever a aseverar algo. La rabia crónica del ser humano impide que nos conectemos con el espíritu, dice él. Y esto es molecularmente verdad. Es la molécula de la dimetiltriptamina se destruye. Pero ¿qué pasa en el momento de la muerte? Hay una hiperactividad 10.000 veces mayor de lo normal y la monoaminoxidasa se degrada. Entonces se desactiva el inhibidor de DMT y por primera vez en nuestra vida podemos conectar con la vida. Por primera vez en nuestra vida podemos conectar con la vida consciente. Miren qué hermoso proceso estamos viviendo dentro de lo que llamamos la muerte. Entonces yo les voy a invitar a ver esto, no sé si se escucha. ¿Escuchan o no? ¿Están escuchando algo? No, ¿No? no se escucha. Bueno, no importa. Miren, esto es un video de la actividad de la... Ahí están viendo la pineal cómo se activa y lo que empiezan a ver, este es un viaje de psicodélico en un DMT, ¿eh? El viaje de el viaje de ayahuasca, pero es exactamente lo que vamos a vivir en el momento de la muerte. El diseñador que hizo esto es un diseñador que viajó
a través de la ayahuasca, pero también tuvo dos episodios cercanos a la muerte y él describe exactamente lo que vio. Lo que están viendo son mandalas de geometría sagrada. Está toda la geometría sagrada y todos los diseños sagrados están ahí. Yo los invito a ver hay muchas películas que también describen estos procesos. Él dice que el viaje en algún momento lo hace llevar a entender que lo que estaba mirando no es más que la estructura real de lo que hay dentro de la materia. Y lo que está viendo entonces aquí es la estructura de un átomo. Entonces el viaje psicodélico no es solo un viaje hacia otra frecuencia vibratoria, hacia otro espacio o hacia otro lugar, sino que en el fondo estamos mirando nuestra propia biología. Y en el interior de la biología vemos las moléculas y vemos los enlaces moleculares. Imagínate que vas a viajar por todo tu cuerpo, por toda tu biología, por toda tu composición interna en el momento de la muerte para llegar a otro espacio y a otro tiempo, ¿no? Interesante, nos salió ahí Atlas. No sé qué será eso, si eso es una premonición para el 22 de noviembre. Preparémonos, Roxana. Hasta en la sopa, el 3 y Atlas, hasta en la sopa. Lo vamos a dejar ahí nomás, si no se nos va a ir la olla por otro lado. Bueno, eh, entonces, ¿no? El tema es muy debatible, ¿eh? El DMT, hay muchas personas que están muy a favor de lo que ocurre en ese momento del DMT, pero lo interesante, y les tengo que contar, que el DMT tiene que ver mucho con una molécula llamada melatonina. La melatonina es un polímero, o sea, es una molécula súper compleja de serotonina. O sea, y aquí viene el gran tema. Esto es un dicho antiguo en India y dice, mueres como vives. La muerte que ocurre es justamente cómo viviste la vida. Aquellos que se aceleraron toda su vida mueren acelerados. Aquellos que vivieron en dolor mueren en dolor. Pero aquellos que pudieron entrenarse en la calma pueden generar serotonina a la máxima expresión y la DMT los va a acompañar en el proceso de la visualización de otros espacios y otras frecuencias. El buen morir entonces ya no es solo una cosa mística, sino que también es una cosa neurológica. Lo que quiero darles con esto es entender que hay paz, que en el fondo el gran dolor frente a la muerte, la gran resistencia, la contractura física, es nada más que la resistencia de entregarse a esa paz. Y esa paz adviene cuando tú puedes soltarlo todo. Entonces, va a ser un momento sublime en donde vamos a soltar toda nuestra experiencia. Y cuando digo todo, es soltar también lo que no pudimos hacer o lo que no pudimos realizar. Y eso es un acto de valentía muy grande. Mi propuesta, aprendamos a hacerlo en vida para que cuando llegue el momento sea lo más natural del mundo. Si tú te pones a pensar, cada minuto, cada segundo es una muerte y también es una reestructuración de la vida. O sea, nosotros estamos aprendiendo de minuto a minuto, de pulsación a pulsación, a morir a mi antiguo yo. Sin embargo, hay una persistencia de la memoria que es la que nos produce el apego y es realmente el gran dolor. El dolor se produce por el apego a el pasado. El mecanismo psicológico que tenemos que aprender al soltar nos va a entrenar nuestros opiáceos endógenos, nos va a entrenar nuestra serotonina y va a poder hacer el gran salto de conciencia que es entregarse a este gran viaje psicodélico llamado muerte. ¿Mm? Estas son Luego. una de las cosas de las experiencias cercanas a la muerte. No sé si alguien tiene alguna pregunta en este momento para que nos podamos hacer. ¿Tiene alguna pregunta, chicos? ¿No? Sobre este tema.
Este es uno de los temas que vamos a tocar hoy día. No sé si sabían que íbamos a tener un chute psicodélico el momento de la muerte, ¿no? Tengo una pregunta. Ahí sí, Emma, y aquí hay otra persona más. Espérate, espérate un poquitito. Vamos a dejar de compartir para ver aquí. Espérese para Sí, ver que no Emma. encuentro las Ah, Emma y reacciones. Nidia. Sí, es que no Emma encuentro y la después manita. Nidia. Gracias. Hola Juan Pablo, hola a todos. Mira, quería preguntarte, por ejemplo, en el caso de una persona que se suicida, ¿va a ser lo mismo o va a tener un proceso diferente de lo que tú estabas Absolutamente contando? diferente. Absolutamente diferente. El suicidio es un momento de hiperestrés. No es un momento de soltarlo todo. Pero quiero que entiendas algo. Independientemente de, se produce en el momento específico de la muerte la activación de los opiáceos endógenos. En el fondo, quiero que entiendan que el que sufre cuando, no sé, hay un suicidio, quizá el primer impacto puede llegar a generar algún tipo de dolor, pero en el minuto, en el segundo, estos son nanosegundos de actividad, se produce la analgesia, ¿ya? Eh, lo que no te podría asegurar es si una persona que está en ese nivel de estrés o en ese nivel sí, yo te diría que de estrés pudiera activar la DMT a ese nivel, ¿no? Porque la DMT necesita justamente de la relajación más profunda. Mm, Entonces, ya. no sé si eso ocurre en el proceso de la persona que cometió el suicidio, pero el suicidio en sí mismo, o sea, el momento clave, según los neurofisiólogos, no produce dolor, ¿ya? Un tema. Todo esto es muy debatible, chicos, ¿eh? Estamos presentando procesos. Y lo que vamos a hacer en el curso también, vamos a hablar de temas que son tremendamente complejos, como por ejemplo la eutanasia, el tema del seguimiento de qué hago con la persona, lo entubo o no lo entubo, ¿no? Eso es típico, eso son cosas que tenemos que generar protocolos. Yo creo que también ustedes saquen después del curso un protocolo con respecto a su propia muerte. Cómo quieren morir, cómo quieren ser recordados, cómo quieren que sea el ritual. Yo creo que es muy importante que nosotros hagamos una especie de guión a nuestros familiares y que tengamos la audacia de decirles, miren, esto, cuando yo me muera, toquen esta canción, hagan esto y no hagan esto otro y quiero ser cremado, quiero ser enterrado, etcétera, etcétera, porque creo que es súper importante no solo para nosotros, ¿ah? Sino que para aquellos que quedan, saber muy bien lo que tienen que hacer con nosotros. Entonces, son temazos que tenemos que ver durante el curso. ¿Mm? Gracias, Emma. Gracias. Nidia, no sé, ¿estabas por ahí, Nidia? Sí, aquí Nidia, tú me habías estoy. pensado. Es Hola, que Nidia. vos dijiste, hola, hola a todos y todas. Y Juan Pablo, qué lindo verte otra vez. Mira, es que vos dijiste que uno muere como vive, Ese pero es un dicho indio, no lo digo yo, lo dice la bueno, cultura india. repetís, sí. Yo me imagino que, o quisiera tal vez aportar esto que tal vez es un asunto de creencias, el sistema de creencias con el que yo Absolutamente, muere, ¿verdad? ¿Verdad? absolutamente. Entonces, muero de acuerdo a mi... Es que dijiste algo muy lindo, Nidia. La muerte tiene que ver con el sistema de creencias, ¿sí o no? Sí, entonces yo Pero atravieso... espérate, pero tu vida Ajá, también. sí, claro, Claro, sí. Entonces, yo atravieso, empiezo a atravesar, digamos que esto es un mar y yo voy en una balsa donde voy muriendo. Y ¿ya? me subo en la balsa de mi sistema de creencias, me subo en el miedo, me subo Claro. en la incomprensión, me subo en lo que para mí, en los En la sistemas de pérdida, creencias, por ejemplo, en el en la apego, pérdida, etcétera. Pero creo que llega el momento en que, ¿verdad? Es una conclusión a la que llego, en la que uno se deja ir porque la gravedad te lleva. exacto.
Y bueno, yo he presenciado la muerte de mis padres, de los dos, y además un amigo tuvo una experiencia de muerte, derrame Mm. cerebral masivo, y él no quería vivir más cuando se recuperó, porque él decía que era tan hermoso lo que había vivido Ah, no, eso de todas en la maneras. muerte que él no quería volver. Entonces lo difícil fue convencerlo de que volviera a la vida. Exactamente. Entonces yo creo que al final y al cabo llegamos todos a ese momento Finalmente, fíjate que luminoso. la muerte, como dices tú, el momento luminoso, ¿no? La muerte es un momento definitivo donde sopesas, de ahí viene la creencia del juicio, ¿no? Después de la muerte, sopesas tu sistema de creencia. Ese es el momento en donde tu sistema de creencia entra en la comparación con la realidad real de la vida. Por eso la muerte, de alguna manera, es como la desilusión de la ilusión, la dilución de la ilusión para que entre una realidad. Y la realidad es hermosa, como dice tu amigo, por eso no quería volver. Ujú. Entonces, los profundos cuestionamientos que tienen que ver con la muerte es que es uno de los momentos inevitablemente espiritual. Fíjense que yo he estado con gente ayudándolo a morir, ateos o agnósticos, y ven a Dios, y lo ven ahí en el momento, y es un momento más espiritual de su vida. Y eso es una de las cosas más interesantes de la muerte. Sí, sí, Todos se acuerdan de Diosito cuando se están muriendo, ¿no? hasta los Sí, ateos. claro. Sí. Hasta los ateos. Yo he visto ateos Bueno, rezando el Padre Nuestro por si acaso, me dicen, por si acaso. es que también lo que Claro. nos enseñaron, ¿verdad? Sí, claro, por Una supuesto. vez me tuvieron que operar un ojo y dije yo, voy a hacer om, ¿verdad? Y hago mis mantras. No, ¿Ya? cuando empezaron a meterse en el ojo, yo decía, Santa María Trinidad. Y bajé a todos los santos, se me vino la formación. Se te fue el Buda, se te fueron todos los Avalokiteshvara, todos esos son como, son posteriores a Santa María, ayúdame. Ay, sí, Claro, sí, pasan sí, esas cosas, sí, muy absolutamente. interesante. Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias, Nidia. Juan Carlos, y después continuamos, ¿les parece? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Oh, activa tu... Ahí está. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, hola. Hola, ¿bien? Muy Eh, bien, gracias. Juan Pablo, no, digamos, esto me trae recuerdo de cosas que había visto de los tibetanos, cómo Sí, los monjes tibetanos van acompañando, eh, como que aparentemente el alma, esto te quería preguntar, el alma sigue conectada, si ellos le van hablando a través del oído por un par eso de es muy días, importante. como que Sí, la van guiando. claro, eh, de hecho es el momento de mayor sensibilidad de un ser humano. Por eso, cuidado, chicos, la persona que está en el proceso de la muerte no solo escucha y ve, sino que siente lo que el otro siente, porque su percepción es de campo energético. Su campo energético se vuelve hipersensible y puede leer tus pensamientos y va a leer el pensamiento de los familiares que lo acompañan. Por eso, el buen morir es súper importante la autoobservación de tus pensamientos y el proceso emocional que está viviendo el que acompaña. Pero eso no tiene que ver con las palabras que estás emanando, sino que con la vibración que estás conectando. Entonces es súper importante eso. Sí, Juan Carlos. Absolutamente. Tu alma está escuchándolo y viéndolo todo. Creo que por primera vez. Sí. Y por eso los rezos después de la muerte, ¿no? Los primeros 3 días son clave, los primeros 49 días son clave en la cultura tibetana. Por eso ¿se acuerdan que antiguamente se hacían 3 días de velatorio, que lamentablemente ya no se hacen, pero antiguamente se hacían 3 días, se velaban a la gente con los cirios reales, no con LED, sino que era fuego real y se ponían 4 cirios porque eran los 4 elementos protegiendo a ese ser en su proceso de
el desapego más grande, que es el desapego del cuerpo etérico al cuerpo físico. Entonces, quiero que entiendan que lo que vamos a ver en el curso no es solo lo que los tibetanos dicen, sino que vamos a ver el sincretismo. O sea, lo que los tibetanos, la ciencia, la neurociencia, los físicos cuánticos ven, y eso es una verdad absoluta, o sea, es transcultural. El propósito del curso es que, sin cambiar ningún sistema de creencia religioso, nosotros somos súper delicados con el tema de la religiosidad y el sistema que cada uno tiene, vamos a ver los comunes denominadores para poder encontrar realidades, porque tenemos que entender que hay un mapa, y ese es un mapa que tenemos que empezar a vivenciar. Y se los digo de verdad, cuando yo trabajo con un manual universal o arquetípico, el proceso de la muerte para ti y para la otra persona es hermoso, porque van a ver que la muerte es uno de los procesos más bellos que pueden haber en la vida. Y nosotros lo hemos reducido a algo mortuorio, morboso, negro, oscuro, y cuando es el momento de mayor luminosidad. Les tengo que contar algo, un secreto, pero que de aquí no salga. En la cultura tibetana, cuando un niño nace, todos se ponen a llorar. Y cuando alguien se muere, hacen una gran fiesta. Ellos entienden de qué se trata esto. Continuamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a vos. Vamos a continuar entonces. Y les quiero hablar de otro proceso. La muerte social, chicos. Esta es una muerte que es el entierro en vida. ¿Cuál es la muerte social? No sé si algunos lo están sintiendo ya. ¿Qué es la muerte cuando nos empezamos a poner viejos, obsoletos? Cuando solo vemos Facebook y no tenemos cuenta en TikTok. ¿Ah? Cuando todavía queremos tocar el compact disc o el vinilo, ¿no? Ya se nos empieza a morir. Entonces viene lo que llamamos nosotros el entierro en vida. Y uno de los temas más interesantes, yo les tengo que contar algo. Fíjense que esto está asociado mucho, en el caso de los hombres, por ejemplo, la jubilación de los hombres, en biodescodificación, ¿no es cierto? Que la ciencia que ve la emoción detrás de las enfermedades. Hay muchos casos de viejitos, como ven aquí en la figura, que fueron gerentes de algo y fueron gente muy importante, con un puesto muy grande, etcétera, y cuando jubilan, llegan a la casa y se transforman en un mueble. Y estos señores empiezan a molestar a la dueña de casa, incluso, ¿ah? Porque le dicen, por favor, muévete porque tengo que limpiar la casa. Y se ponen a ser como gerentes de la casa. Y fíjense que asociado al proceso de inutilidad o de muerte social, se empieza a ver una gran cantidad de cánceres a la próstata, que empiezan con prostatitis. Y eso es un proceso de falta de territorio, pérdida de territorio emocional, de territorio de utilidad. Entonces, la muerte social es muy importante. En un momento y en un clave que estamos viviendo, que es la hiperactividad de las comunicaciones, en donde los Instagramers, los TikTokers y los YouTubers y los influencers son cada día más jóvenes, más bellos, más flacos, más delgados, más óptimos. Y ahora si no tienes eso, tienes un avatar con inteligencia artificial. La muerte social de la vejez se está haciendo cada vez más fuerte. Y el contrasentido es que cada vez hay más viejos. Se está envejeciendo. Ustedes no sé si han ido a Europa y van a ver la cantidad de personas de edad que están ahí, y entonces nos estamos enfrentando a una muerte social muy, muy importante, la jubilación compulsiva. Después de 40 años o más, la profesión que define a la persona. Entonces, cuando tú te jubilas, no solo se muere la actividad, sino que se muere la definición. ¿Qué hace un doctor jubilado
Cuando él se pone incluso en la tarjeta, ¿se acuerdan que antiguamente cuando se usaban esas tarjetas se ponía Doctor Juan Pablo Uribe? Porque yo soy lo que hago. Entonces el hacer se destruye en el momento de la jubilación. A los 65 años ya no se necesita, y hay una expectativa de desaparecer y empieza un profundo aislamiento social. Las opiniones de los viejitos ya son ignoradas. La red social y familiar se reduce. La vejez, y yo les tengo que contar algo, yo viví en Barcelona y una de las cosas más lindas que viví en Barcelona es la actividad de la gente de edad. Ellos salían los días domingos, hay discotecas especiales para ellos, salen y se van de viaje, se van a Santorini, se van para allá al Mediterráneo y se visten bien, se visten jóvenes, tienen actividades físicas, el acompañamiento social es muy grande. Pero cuando vuelvo a Chile, no solo Chile, sino que vuelvo a Latinoamérica, veo la deplorable, eh, em, podríamos decir, la deplorable falta de actividad, sedentarismo. Es impresionante. Fíjese que yo tengo 56 años y ya me siento un viejo en Latinoamérica. Y cuando me voy a Barcelona o me voy a España, me dicen, pues hombre, ¿cuántos años tienes, Juan Pablo? 56. Pues hombre, es un chaval, ¿eh? Los contrasentidos, el impacto vital de la mayor mortalidad post-jubilación, y ahí es donde comienza, y fíjense, el deterioro, no solo neurológico, sino que el deterioro físico del músculo esquelético, que es la desvalorización en biodescodificación. Todos los problemas musculoesqueléticos son de desvalorización. El gran proceso de los dolores crónicos comienza con la jubilación. Entonces yo les tengo que decir algo, no se mueran socialmente, no pueden jubilarse de la vida, solo aprendan a morir a esa actividad, suéltenlo. Muchas veces hemos tenido que renovar nuestra manera de hacer, nuestra manera de servir, de sentirnos útiles. Estaba en Noruega y me tocó ir a una biblioteca en Noruega. Ustedes saben que en Noruega hay muchas personas señiles y veo a muchos viejitos hablando con gente joven en la biblioteca. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasa aquí? Fíjense que ellos tienen bibliotecas vivientes y contratan a las personas de edad para que hablen con la gente joven y transmitan sus experiencias y les pagan bien, porque en Noruega pagan bien, más encima. Fue hermoso ver este proceso, de lo que tenemos que aprender muchísimo. El aislamiento social y el mecanismo psicológico es creer que la vida social es la vida de la utilidad. Sistemas de creencia nuevamente, Nidia. Claro. Entonces, fíjense que nos estamos auto aislando de un proceso que es tremendamente importante. En las culturas orientales es un honor vivir con tu abuelo, porque tu abuelo te va a transferir información y a sus nietos le va a transferir información y muchas personas, no sé si lo están viendo, pero hay chicos jóvenes que quieren compartir pisos o departamentos con personas de edad, no solo por un asunto económico, sino que es un asunto de ayuda mutua. Ella o él transfiere información al chico joven y el chico joven transfiere información y se aprenden. ¿Cuánto podríamos hacer con ancianos que pudieran trabajar con niños? En Escocia vi una cosa tremenda, un jardín infantil donde los niños tenían los adoptaban abuelitos. Entonces a los abuelitos los llevaban a jugar con los niños y los niños jugaban con los abuelitos. Ustedes no saben lo que significa eso. Eso es salud social. Entonces tenemos que aprender a salirnos de ese proceso. La muerte estigmatizada, la muerte de la demencia gradual, por ejemplo,
que conlleva un proceso muy interesante, porque la demencia, las pérdidas de memoria selectiva, el Alzheimer, cuando también las analizamos desde la óptica de la biodescodificación, son también procesos en donde la persona selectivamente quiere olvidarse de los dolores. ¿Por qué yo me olvido de los dolores? Porque nadie me enseñó a lidiar con el dolor, a observar, a habitar el dolor y luego a transformar ese dolor en vida. O sea, aprender a morir al dolor. Entonces, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Reacciona compensativamente y empieza a producirte este gran evento que es la disolución del ego. Y ustedes cuando ven a Bruce Willis, no sé si lo ubican ustedes al actor Bruce Willis que está en una demencia senil, y es impresionante como la gente no quiere verlo porque no entiende que ese proceso de la destrucción de su individualidad, un hombre lleno de vida, que lo veíamos en las películas de acción, se transforma en un ser que es casi un niñito, ¿no? ¿No habrá un proceso en estas enfermedades, ¿no? Que tienen que ver con la memoria, justamente la retrogradación hacia el niño herido que no nos atrevimos a sanar durante la vida? Entonces, ¿entienden el proceso del buen morir? O sea, les tengo que decir algo. Si ustedes están en terapia o se han puesto en las manos de un terapeuta, están muriendo en vida y dándose la oportunidad de renacer para que no tengan miedo a la demencia ni al Alzheimer. Si ya lo están haciendo, ya están encarando sus dolores, no van a tener por qué morir desde el olvido. Van a morir desde el recuerdo de lo que son. La propuesta es que entender entonces que este Alzheimer, este diagnóstico, estas desapariciones, las visitas que disminuyen, también tienen que ver con entender el proceso. Cuidado, y aquí les tengo que contar algo. Es como que la vida te enseña a desapegarte porque nunca pudiste estar solo contigo mismo. Durante la vida, eh, al no elegir espacios para estar íntimamente conectado contigo, cuando llegaste a tu casa y lo primero que hiciste es prender la televisión o prender la radio para no sentirte sola, en vez de encarar la soledad como un espacio de intimidad para estar contigo, y es solamente un cambio de creencia, la soledad o edad del sol ocurre en el proceso de la ancianidad. Y es como que la vida dice, hoy pobrecito, está tan solito, pero es que en el fondo nunca aprendió a estar solo esa persona. Porque cuando uno aprende a estar solo, ese solito es que en realidad, como me dijo el otro día una mujer, que me atendió una mesera, me dijo, uy, ¿vino solito? Y yo le dije, no, vengo acompañadito de mí. Ah, no podía entender que yo estaba acompañándome a mí mismo, ¿no? Que estaba solo en el bar o en el restaurante, ¿no? Entonces, es interesante para entender el fenómeno de cómo incluso esta muerte social que nos va a llegar es un proceso muy potente. Antiguamente eran los guardianes del conocimiento y la tradición. Por eso los maestros espirituales siempre los vemos con barbas largas, tipo Gandalf, ¿no es cierto? Esos son como los arquetipos de los seres que contenían la memoria. Sin embargo, ahora nos encontramos con una vejez rígida, ¿no es cierto? Donde el que almacena la memoria ahora es la inteligencia artificial. ¿Ah? El cuidado de los niños y la enseñanza moral venía a través de los ancianos. La enseñanza moral. ¿Por qué? Porque yo estaba lo suficientemente desapegado de los niños, porque ya son nietos, no son hijos, y yo estoy suficientemente desapegado de mi em, juicio interno de ser excelente papá. Ahora no tengo que ser excelente papá. Nosotros acá en Chile decimos que los padres crían y los abuelos malcrían. Claro, porque disfrutan la relación, no quieren corregir, quieren comunicarse, quieren conectar con el nieto, quieren entenderlo, quieren que ese nieto pueda generarlo el vínculo.
El padre, la madre quieren corregir los aspectos de la enseñanza, tienen que ver mucho con la corrección y el juicio. Por lo tanto, lo que antiguamente era la autoridad, autoritas, autor respetado, ahora se transforma en un ser obsoleto. Entonces, chicos, estos asilos, que son como, no sé si ustedes lo ven, pero son en el fondo la última etapa de esta muerte social, eh, son lugares de olvido, lugares como de ambigüedad, ¿no es cierto?, de sacrificio no redimido, eh, y- en donde más encima la gente joven entra en un agotamiento, cuidado, en un resentimiento, en una sensación de encierro y depresión por estar cuidando a estos seres que nunca se cuidaron a sí mismos. ¿Lo entienden o no? Entonces miren lo que tenemos que hacer para tener no solo un buen morir, sino que una muy buena vejez. Tenemos que aprender a cuidarnos de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que significa escucharnos? Entrar en terapia, ¿por qué no? Entrar en el proceso del cuidado para que podamos también relevar a las que vienen, a no que entren en este proceso de agotamiento brutal que tiene que ver con el acompañar a este cuento. Y entonces una de las cosas que vamos a ver también es el alivio secreto de cuando muere la gente. Y esto es algo que nadie quiere confesar, pero realmente después de mucho tiempo hay un dolor que se disuelve en el alivio de la muerte. Pero luego viene la culpa profunda por haberme sentido aliviado de la muerte de mi padre o la muerte de mi madre. ¿Cómo puedo lidiar con ese trauma inconsciente? Yo les tengo que contar algo. La única manera de sanar, sobrellevar y diluir este proceso es a través de un pensamiento espiritual. El pensamiento espiritual te genera la trascendencia para poder soltar este proceso y poder decirte, teniendo el dolor, la culpa y el alivio, al mismo tiempo pueden coexistir en mi corazón sin ningún problema. No tengo que elegir, no tengo que hacer la elección que es tan agotadora de sentirme aliviado de que mi padre se haya ido. Por supuesto que sí. Yo digo siempre, no sé cuánto voy a liberar la vida después de que me haya muerto. ¿Ah? Yo que me creo tan benefactor, finalmente quizás mi muerte va a ser la gran benefactora de la vida. Y no me daba cuenta, pero yo, con mi expectativa, incluso espiritual, de que todos estuvieran bien, era el gran obstáculo de que fluyera el proceso familiar. Uno nunca sabe. Así que la muerte alivia todo, equilibra todo y sana todo. Miren qué interesante. Otro gran tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este gran tema. Es un gran temazo que les quería como colocar ahí en el proceso de la muerte también, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta aquí. Aquí entramos con todo el proceso de los paliativos, de esto, de lo otro. Uf, Juan tremendo. Pablo, yo, Catherine, Catherine, buenas tardes. ¿cómo Yo, yo, estás? yo leí tu, aquí muy bien, ya de regreso a mi casa. Qué lindo. Yo leí tu programa y está muy completo y no recuerdo, porque me viene ahora la pregunta, si vas a Ujú. presentar o hablar de la actitud nuestra después de la muerte de un ser Muy querido, importante. dado que según alguna lectura que tuve, ellos Ujú, tienen un proceso muy complejo después de su muerte y según la ujú. actitud que tenemos nosotros, podemos afectar su proceso Sí, o sí. podemos
trabajar esto o sí. informarnos sobre... Yo te puedo decir que el proceso, no solo después de muerto, sino que antes también, el proceso más grande es el apego. El nivel de apego, yo esto lo he vivido en carne propia, pero el nivel de apego Mm, causa mucho dolor. El nivel de apego de los familiares a la persona que está haciendo el proceso. No solo de la persona que está haciendo el proceso. Eh, una de las causas más grandes de dolor, y cuando digo eso, no solo estoy hablando del dolor emocional, sino que del dolor físico, aunque no lo crean, pues yo tengo muchos amigos que son doctores de paliativo, de las UCI, y me dicen, la crueldad no es de la medicina, la crueldad es de los familiares que nos exigen a nosotros los médicos a entubar, hacerle diálisis y ponerle respiradores, ¿no es cierto?, al papá que no quieren que se muera. Entonces, y nosotros como médicos sabemos que lo más fácil para la persona es que agarrarlo y cogerlo y llevarlo a la casa, donde puedan tener el buen morir tranquilos. Se le hace un protocolo de anestesia y de facilitación del proceso de la muerte y tranquilamente ellos pueden hacer el proceso, pero en vez de eso, la desesperación, el apego de los familiares hace que todo este proceso que debería ser muy natural se transforma en una tortura para todos, no solo para la persona que está haciendo el proceso. Entonces, yo te diría que uno de los temas más importantes es el apego. sí, Es tiene como mucho sentido. mucho sentido, es decirle a la persona, papá, todo va a estar bien. Nosotros vamos a estar bien. Descansa, te lo mereces. Gracias. Suéltate. Ya no hay nada que hacer. Si, no, si te dan cuenta, si nosotros tuviéramos esa actitud todos los días al dormir, ya no tendríamos insomnio. O sea, el insomnio es el apego a lo que ocurrió en el día o, perdón, peor, a lo que podría haber ocurrido en el día. Por lo tanto, el buen morir también tiene que ver con el buen dormir. Entonces Ah, hoy día en la noche, muéranse, muéranse. Hoy día en la noche vayan, ya, suéltalo todo. Ya no hay nada que hacer, hice lo mejor posible, todo va a estar bien, confío. No, no sé, no entiende mi mente, no sé cómo se va a arreglar todo, pero yo necesito entrar en mi corazón y soltar. Entonces, el apego es la gran distorsión del espacio-tiempo y es el gran proceso del dolor. Yo pudiera definir el dolor, dolor es igual a apego, punto. ok, Así de simple. gracias. Diana, gracias, Catherine. Hola, Hola. eh, hola, sí, dos cosas, me has hecho pensar en dos cosas cuando hablaste acerca de los ancianos y la jubilación, ¿verdad? Porque justo ahora en diciembre yo ya me retiro del sistema escolar, que ya trabajé por 26 años. Bien, jubílate, júbilo, júbilo. Júbilo, júbilo, Qué sí. lindo. Entonces, pero entiendo esa parte, lo que hablas de la muerte, ¿verdad? Y pienso que toda transición en la vida es como morir, muriendo de a distintos niveles. Entonces, sé que va a ser una transición, ¿verdad? Porque es como una mezcla de emociones en esa transición que uno tiene que pasar, pero no hay de otra, así es. Y lo otro que quería mencionar es que hablabas ¿no? Cuando uno ve ¿no? a alguien querido morir. Y yo tuve eso hace como 3 años que mi mamá falleció y falleció acá en la casa. Ujú, Y estaba pensando en lo que dijiste ¿no? De darle como el permiso de que o decirle como que todo está bien. En el caso de mi mamá, ella aparentemente pues no estaba consciente, ella estaba digamos ya en sus últimas horas y aparentemente no consciente, pero me dijeron de que la audición es lo último que pierde una persona, ¿no? Entonces, la noche antes que ella muriera, yo le hice ujú, como un ritual y ¿no? Trabajo de energía
y la puse en manos de, ¿no? Que quieras llamarle Dios o lo que sea para que empezara su De la viaje. Entonces al Ujú. día siguiente, en la mañana, cuando la estábamos, eh, digamos, lavando en seco, en unos momentos se fue. Es esas experiencias que se te quedan marcadas, pero que en el momento a veces es difícil entender lo que uno siente, porque toca hacer muchas cosas, a veces que hay que ir Mm. al funeral, que hay que hacer otra cosa. Entonces a mí me ayudó mucho después de eso el escribir y el escribir Súper también una importante, carta a ella. Así muy que si importante, esto le sirve a alguien, pues por eso lo muy quería importante. comentar. Sí, lindo. Y saben que una de las cosas que vamos a hacer en el curso es crear tu propio protocolo de duelo. Porque yo sé que todos andamos buscando recetas, ¿no? Pero en realidad las recetas no funcionan tanto. Pero lo que sí realmente funciona es la propia creación, tu propio ritual, tu propio proceso. Para ti escribir es la importancia, muy importante escribir, yo siempre lo recomiendo. El relato y ojalá escribir con esto, con un lápiz. Ojalá, no solo el computador, sino que el lápiz, la mano alzada genera neurológicamente todo un proceso. Y tú puedes hacer lo que sea con esa carta, la quemas, a viva voz, le dice a la gente, le saca una fotografía, no sé. Pero es muy importante tener un protocolo. Entonces, ¿qué mejor momento en un curso de poder generar tu propio protocolo? De poder establecer y decir, bueno, yo voy a hacer esto y voy a generar este protocolo para también entregárselo a mis seres queridos. Es muy importante ese proceso, sí. Es el lugar donde más rituales hay, ¿no? Los ritos del paso son súper importantes en el proceso de la muerte. Ay, chicos, seguimos, ¿les parece? Vamos a tocar otro tema que es muy importante y creo que está muy de moda en este momento, que es la famosa muerte digital. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? La inteligencia artificial. No sé si ustedes están muy conscientes de lo que está ocurriendo, pero en este momento, hoy día se lanzó última inteligencia artificial para crear videos con una naturalidad total. Es tanto que yo les tengo que confesar que no están hablando con Juan Pablo Uribe, sino con un avatar. Yo estoy durmiendo aquí al lado. No se preocupen, no es para tanto, no es para tanto. Pero la tecnología promete mantenernos vivos. Y les voy a comentar, hay bastantes aplicaciones como Réplica AI y EterniMind que permiten crear chatbots, videos e interactuar con la persona muerta, generando un simulacro de su presencia. Y vas a poder hablar con tu muerto. Hablar, pedirle consejos con su voz, con su cadencia, con sus sistemas de creencia, con sus dichos, con sus movimientos. El servicios como Hereafter graban las historias de vida creando una inteligencia artificial. Entonces tú podrías grabar ahora a tus padres si los tienes vivos, los grabas diciéndole cosas y qué sé yo, y nutres la inteligencia artificial y se genera esta IA con el proceso. Eh, y aquí viene el gran tema, ¿no? ¿Qué pasa con eso? La recolección de los datos, el entrenamiento de los modelos de inteligencia, el lenguaje, la producción de respuestas al estilo de la persona y la interacción hace que la familia empiece a interactuar con un simulacro. Entonces, fíjense lo que va a pasar ahora está pasando, es que ya no se van a morir. Se fue el cuerpo, pero siguen vivos. Qué interesante esto. La ilusión. Lo que promete, tu ser amado vivirá para siempre a través de la IA, pero lo que realmente es una imitación convincente. Cuidado, un simulacro estadístico basado en patrones de palabras, datos históricos y no la continuidad de la conciencia. Y entonces aquí nos vamos a entrar en el tema de la conciencia. Y aquí les tengo que contar algo.
lo que está generando la IA no es que esté en contra o a favor de la IA, sino que está espejando otro nivel del juego. Lo que está haciendo la IA es que nos está tratando de entender que necesitamos profundizar un poquito más. Y una de las grandes profundizaciones es, ¿tu padre era ese ser que estaba en el cuerpo y que podías tocar? ¿O la relación que tú llamas padre es nada más que una relación virtual que estaba en tu corazón? ¿Tu padre era un ser real o era una proyección de tu ser dentro de tu corazón? Cuando yo le dije una vez a una persona, oye, me preguntó, Juan Pablo, ¿tu papá está vivo o se murió? No, mi papá se mudó. Le dije, ¿y cómo se mudó a dónde? A mi corazón. Porque cuando murió, ahora está en mi corazón. El cuerpo físico sufrió un cambio para que yo pudiera integrar a mi padre en mi corazón, finalmente. Entonces a veces tenemos que morir para generar una realidad virtual en el corazón de otros. Piénsenlo. Tu ser querido fallecido tenía conciencia real, experiencia subjetiva, presencia encarnada. La inteligencia artificial está entrenada en datos del ser querido. Genera texto plausible, es un reflejo de los datos, pero no tiene ni conciencia ni presencia real. El problema, nos confundimos. Entonces, lo que nos plantea, chicos, es la inteligencia artificial nos está planteando cuál es la sustancia de la realidad. Lo artificial nos está diciendo, bueno, ¿cuál artificial es la vida? Finalmente, yo estaba pegado a mi padre o al cuerpo de mi padre. Su presencia física era el paliativo de su ausencia, de su presencia en mi corazón. ¿Cuánto del ser querido está dentro nuestro, integrándose en nuestro corazón? ¿Y cuánto está en la necesidad compensatoria de tocar? Entonces nos propone un tema, esto es un temazo de la realidad. La inteligencia artificial lo que está proponiendo es entender la realidad, cómo funciona, la ilusión de la realidad. Esto se llama pareidolia digital. La pareidolia es la significación, la proyección. Han visto que de repente hay gente que se come un donut, ponte tú, y lo masca y aparece la imagen de Cristo. Y le sacan fotos. O aparece la imagen de una mancha que es como la Virgen María. O la gente que ve en el café, ve imágenes. El famoso test de Rocha, ¿se acuerdan? Las imágenes que aparecen ahí es la proyección de tu propio pensamiento en formas. Entonces, la imagen de la familiaridad en la inteligencia artificial nos va a producir cosas muy increíbles. Nos vamos a confundir. Y aquí viene el gran tema. Este es un tema que se los lanzo. ¿No será que la inteligencia artificial nos va a generar un duelo sin término? ¿Un duelo congelado? ¿Cuán importante es el duelo en el proceso de la muerte? Deteniendo, negando y dificultando la aceptación de la pérdida, porque estamos viendo a nuestro padre y hoy día lo vamos a ver en una pantalla líquida, cristal líquido, pero quizás de aquí a 6 meses lo vamos a ver holográficamente aquí. Y basta con que 2 años más alguien genere un holograma que se pueda tocar para nunca más desapegarnos de nuestro padre. Pero ¿eso es desapego o apego? Miren el temazo espiritual que nos están metiendo la inteligencia artificial. Este duelo congelado es que el proceso del duelo normal, ¿no es cierto? Y ustedes saben las etapas del duelo, que es la negación, la rabia, la depresión, la aceptación y después la integración de la pérdida. ¿No es cierto? Esos son los típicos paso a paso del duelo. Con la inteligencia artificial se detiene ese proceso. Entonces mantengo el duelo en las fases iniciales indefinidamente, evitando la aceptación
final. Temazo. Yo no quiero llevar, solo quiero decirles que esto ya está ocurriendo. ¿Es una forma muy elegante de autosabotearse o queremos generar un transhumanismo? La fantasía de la inmortalidad, la experiencia del ser humano que quiere vivir 200, 300, 500 años, intercambiándose órganos por órganos más artificiales, como los cyborgs, ¿no? O generar una especie de transhumanismo a través del biohacking, no sé si lo ubican, que es una ciencia que ya se ha transformado en moda, de generar pastillas, antioxidantes, dieta específica y todo para no envejecer. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Realmente nos queremos entrar a esa inmortalidad de 300 400 años de vida? ¿O estamos tratando de evitar la ley de la apoptosis, la ley de la disolución? Este es un temazo, chicos. Este es un temazo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero a mí me encanta ponerle ese tema porque no sé si sabían que esto ya está existiendo. Lo habían visto, ¿no? Tremendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? Estos son son cosas muy desconocidas sobre la muerte, pero que están ahí empezando a flotar en el ambiente. ¿Qué creen sobre esto? Si es que alguien tiene alguna consulta o alguna cosa que quieran decir. ¿No? Juan Juan Carlos Pablo, quiere decir algo. A ver, dale, por favor, te escuchamos. a ver, yo estoy un poco en el proceso que vos estuviste comentando, yo tengo 66 años. Y justamente Joven estamos, hombre. y el tema es esto de los dolores. ¡Ay! Eh, bueno, el tema es esto, a ver, yo he hecho muchos cursos, pero en muy pocos, en algunos tuyos y por ahí algunos perdidos por ahí. Pero el tema de la parte emocional, cómo procesar las emociones y cómo liberarse de los miedos y cómo liberarse de ese dolor, realmente que es todo un invento de cada uno. Eh, Hasta que no enfrentas las emociones, es como que, a ver, todo me estuvo llevando a eso y me estoy dando cuenta de que ese proceso es parte de un proceso interno mío, mucho más profundo que el dolor en sí o apariencias de enfermedades en sí. Eh, es parte de la evolución y es parte de un paso más hacia quién realmente uno es. Eh, el tema es que esto, a ver, hasta en escuelas espirituales y demás, viste, bueno, limpia el ego, hace esto, hace el otro, pero en muy pocos lados se enfrenta el tema de las emociones. Y es el tema clave, Juan Carlos, porque la emoción, finalmente, y esto es lo que hemos descubierto, y hemos descubierto significa no que lo inventamos ni lo canalizamos, sino que estaba siempre ahí, cubierto por sistemas de creencias, nada más. Entonces, descubrir algo es sacar los sistemas de creencias para que aparezca la verdad, ¿no? La instalación de la gran verdad es que lo que crea la vida, la experiencia vital, o cómo vives la experiencia vital, tiene que ver con tu campo vibratorio, frecuencial, emocional. Pero no es la emoción que va y viene, sino que es el sentimiento, que es la frecuencia vibratoria permanente o semipermanente en la cual vives la vida. Hasta que no te hagas cargo de eso, que son los sistemas de creencias que sostienen esa vibración, no estás entendiendo por qué se crea la enfermedad, por ejemplo, o el dolor. Y en el fondo el dolor, ¿qué es lo que es? Es un grito del inconsciente para que tú te hagas cargo de esas emociones que a la vez disfrazan sistemas de creencias que te desvían de tu verdad instalada. Entonces, la emoción se transforma en un camino, es un camino frecuencial, vibratorio,
para encontrar tu propia verdad interior. El problema, Juan Carlos, es que nosotros evitamos y no habitamos las emociones. Porque la emoción, al igual que un muerto que se está muriendo y hay que darle muchas atenciones, tienes que darle atención. Sin la atención no sabes cuál es el mensaje que te está trayendo esa emoción y el dolor. En el fondo, nuestro campo emocional está siempre lleno de sistemas de creencias que necesitamos ver, desinstalar para que aparezca la verdad de lo que somos. Cuando aparece la verdad de lo que somos, ocurre algo mágico. Una cascada bioquímica, un DMT, opiáceos endógenos empiezan a aparecer y aparece una macromolécula llamada serotonina. Y te dice, "Ah, paz, lo he hecho bien, listo". Sistema de autorrecompensa. Y eso es, cuando hay dolor crónico, hay carencias de serotonina y hay exceso de dopamina. O sea, quiero hacerlo bien para los demás en vez de estar tranquilo en la autorrecompensa de lo que soy. O sea, me perdí en el hacer para encontrarme en el ser, que es la serotonina. Eh, Tremendo, tremendo, porque el dolor también es un excelente camino, es una escuela espiritual el dolor, es una escuela espiritual. No es el único maestro espiritual, cuidado, el placer también es un excelente maestro espiritual. Pero hemos sido programados, hemos estado miles de años programados los seres humanos para elevar en el panteón de los dioses o de los maestros al dolor. No siempre uno aprende del dolor. Yo he visto dolores crónicos que no tienen sentido. Son nada más que ciclos de pensamientos obsesivos y creencias que ya tienen que desaparecer. Así que Es muere que, en tu dolor, Juan Carlos. que lo que estoy viendo es eso, como que hay capas como acumuladas, como si fuera una cebolla en el cuerpo. Sí, Son todas sí. emociones que van saliendo Y, y en la medida que van saliendo y se van cuidado, sacando. porque y una de las cosas más interesantes es que muchos de esos dolores que están ahí, que son emociones atrapadas, gritando, no son tuyos. Y esos son los más fáciles de sacar, porque cuando yo descubro que ese dolor no es mío, como dice el libro, y que son de constelaciones familiares, yo puedo literalmente soltarlos. ¿Y qué hice? Hice mío el dolor de mamá. Y ese dolor de mamá lo hizo suyo, de su abuela, y etcétera, etcétera. Y creemos que contagiándome le saco la enfermedad al otro. ¿Lo entiendes o no? Y es mentira. No puedes, porque ese dolor no es mío. ¿Qué significa eso en términos muy espirituales? Esa lección no es mía, no me sirve. Espiritualmente a mí no me sirve ese dolor. Yo tengo mis propios dolores, mis propias lecciones. ¿Cuáles son? Discriminar. Tengo que discriminar. Entonces, por eso tengo que entender un proceso de discriminación. Chicos, si no entendemos el mapa, que eso es lo que quiero que el otro día me agarraba la cabeza y me pegaban la cabeza, así, ¿eh? Porque me decía, Juan Pablo, tú obsesionado con la geometría sagrada. Y yo les decía, chicos, yo no enseño geometría sagrada para que ustedes entiendan que esto no es una técnica, es cómo está construido el universo. Y cuando yo entiendo cómo está construido el universo, puedo deconstruirlo y reconstruirlo en lo que realmente mi espíritu quiere. Pero yo tengo que saber la arquitectura. Entonces, entiéndame, eso también, para que lo entiendan, es el curso que vamos a hacer, es un curso de deconstrucción del fenómeno de la muerte. Porque les tengo que decir algo, la gente que realmente va a entender el proceso y va a pasar esto, va a estar en una tranquilidad enorme con el proceso de la muerte. Va a entrar en una paz infinita, va a decir, mierda, ahora entiendo. Estaba inundado, intoxicado de creencias.
intoxicado del dolor, intoxicado de la apariencia del apego. Cuando tengo que dejar fluir. Y mi padre, ¿qué era mi padre? Ese ser pequeñito con anteojos y que me decía y hablaba como todo así. No, mi padre era una frecuencia, era una vibración, era un ser vibratorio que sigue en mí. La relación con mi padre muere con mi muerte, no con la suya. Miren qué lindo. Mi papá sigue vivo en mí. Ay, qué hermoso. Mi papá nunca murió. Pero ustedes no le cuenten a nadie, porque si no los van a creer locos. Y ya está, basta de locos. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Roxana, invítanos, por favor, Y última vez, justo, Roxana. justo esto es lo que quería decirles. Pues los invitamos todos cordialmente al curso de la Maestría de la Muerte, 25-26 de octubre. Ya nos queda nada, próximo fin de semana, Lo sábado y pueden hacer domingo. online también, Claro, chicos. en línea, está abierto para todo el mundo. Escríbanme en sintonía con tu presencia @gmail.com y bueno, pues ya les contaré cómo está la onda. Por favor, escríbanme, cuéntenme, quieren entrar, qué quieren hacer y pues vamos a vivir esta experiencia juntos porque creo que es bien importante. Todo lo que nos ha estado hablando Juan Pablo además ha sido bien lindo. Así que lo que nos espera creo que va a ser mágico y muy revelador y al mismo tiempo sanador. Vamos a hacer bien conciencia de las distintas muertes en nuestra vida y de lo que viene. A mí me impresionó mucho esto de la IA. No había pensado en eso, Mm, mm, ¿no? De lo que se viene. Es un gran cambio para todos. Y creo que para también todos. ahí tenemos que dejar nuestro legado como última generación que, que ha vivido, Analógica. sí, analógica, dejar nuestro legado, porque los niños que están naciendo ahora ya van a ver robots y el mundo holográfico y todo esto, ¿no? Entonces Ujú. está, ay, ese gatito. Entonces también creo que es importante, ¿no? Súper importante. Bien importante. Sigan a Roxana, no sé si la siguen en sintonía con su presencia. Lía, tú acabas de poner en el chat la información para que ustedes escriban al Gmail. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Para mí es un honor, es una satisfacción, es un encuentro tremendamente solemne. Es bien profundo este curso, es de verdad, va a producir efectos contundentes. Yo lo sé, porque cada vez que lo hago, soy el que más aprende. Porque quiero aprender de la muerte, enseño sobre el proceso de la muerte. En Así que, México, perdón, sí, Roxana. en México, para los que estén preguntando, va a ser en Ciudad de México, en el Hotel Sevilla Palace de Ujú. Reforma. Así que muy céntrico, todo muy bien. Hay metros, hay autobuses, hay de todo. Y Y además, si se portan bien con la gente del curso, los que quieran, nos vamos a pasar Día de Muertos en Ciudad de México. Imagínense el privilegio de eso. mm, Mm, Te lo digo nomás. Chicos, chicas, todos, que les vaya excelente. Muchísimas gracias por haber asistido, sobre todo a la gente acá en Chile, cuando son las 10:30 de la noche. Wow, wow, wow. Y para la gente de allá de México y de todos los otros lugares, muchas gracias por haber venido. Y Roxana, nos estamos viendo pronto. sí, Nos abrazaremos físicamente para que veamos que no somos virtuales. sí, Jesús. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias por todo. Y nada, un abrazo gigante. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bye, Chao, gracias. chao. Bye, Muchísimas Martita. Bye, querida gracias. Roxana. Gracias, Bye. buenas Gracias. Nos noches, vemos pronto, Un gracias. gusto. gracias. Gracias, chao. Bye. Gracias.